El Gato Podcast de los viernes. El análisis periodístico de la semana desde la sala de redacción de Gato Encerrado. Bienvenidos. Bienvenido o bienvenida al Gato Podcast de los viernes. Soy Ezequiel Barrera, editor de Gato Encerrado. Y como todos los viernes, en este podcast haremos un repaso de lo que ha sucedido durante la semana en El Salvador. Y como siempre, lo haremos con una mirada crítica y a través del periodismo de opinión para dejar saber cuál es nuestra postura editorial. Sin más que agregar, vamos de una vez al repaso de la semana. ¿Qué ha pasado esta semana? Sin duda, la noticia de la semana, que aunque ocurre en Estados Unidos, tiene implicaciones para El Salvador, es que el magnate Donald Trump asumió su segundo mandato presidencial y de una vez, ese mismo 20 de enero, firmó sus primeras medidas antimigrantes, con las que ya se hicieron detenciones masivas en escuelas, hospitales, iglesias y diferentes lugares de trabajo en esa nación norteamericana. Y por supuesto, se espera una deportación masiva de estas personas, en las que se incluye a salvadoreños. Las autoridades estadounidenses también están buscando en sus archivos información y datos biométricos que identifiquen a personas que se encuentran en ese país de forma indocumentada para facilitar sus deportaciones. Según los medios de Estados Unidos, los inmigrantes en todo ese país están nerviosos, obviamente, por la decisión y anuncio de Trump de deportar a millones de personas. En el caso de las escuelas, muchos de los padres de familia de unos 733,000 niños y niñas inmigrantes dudaban si enviar a sus hijos a clases, porque eso representaba algún tipo de riesgo de ser deportados. Trump ha ordenado además a los fiscales federales que investiguen cualquier funcionario estatal o local que se interponga en el camino de la aplicación de estas medidas migratorias de la nueva administración. En otra noticia, esta semana se presentó el 9º estudio de humor social y político de la Universidad Francisco Gavidia, en el que se evidencia el rechazo y dudas de la mayoría de los salvadoreños sobre la reactivación de la minería en el país, siendo este el dato más interesante de este estudio. En el tema de si la minería tiene condiciones para implementarse en el país, el 48% de la población no cree que el país pueda enfrentar las consecuencias de la minería. Un 23.51% cree que sí puede. El dato que no es menos importante es que el 48.73% dice no apoyar la minería. Según el sondeo, la nota a la gestión presidencial de Nayib Bukele ha disminuido en comparación con la última encuesta realizada por la misma universidad en octubre de 2024. En esa fecha, la población le daba un 8.43 de nota, mientras que en la encuesta de enero de 2025, que toma en cuenta el tema de la minería, la nota bajó a 7.73. Eso quiere decir que, de alguna u otra forma, el tema de la minería le ha restado popularidad al presidente. Esta semana trascendió que el expresidente Mauricio Funes, primer presidente de la izquierda en El Salvador, falleció la noche del 21 de enero en Nicaragua, donde se encontraba exiliado bajo la protección de la dictadura de Daniel Ortega y donde permaneció prófugo de la justicia salvadoreña, que lo condenó en ausencia por haber negociado con pandillas y por diferentes actos de corrupción. Mismos que en su campaña electoral, antes de ser presidente, él decía que no iba a cometer y que se iba a diferenciar de los gobiernos anteriores. Gato Encerrado, a través de la productora de este podcast, Verónica Blanco, se dedicó a recopilar algunas de las frases en las que Funes prometía que iba a ser diferente, que no se iba a casar con la corrupción como lo hacían los gobiernos anteriores, y su eslogan de que esta vez las cosas serían diferentes. Escuchemos uno de esos audios. Quiero hacer un gobierno por encima de los intereses de los grupos y de los sectores. Un gobierno que luchará por la unión nacional. Gobernaré con los partidos, pero no para los partidos. Gobernaré para las salvadoreñas y los salvadoreños, con democracia y justicia. Escucharé a todos, pero el presidente seré yo y las decisiones finales serán mías. Sé escuchar, pero no me someto a nadie, solo a la voluntad de Dios. Esta vez es diferente. La muerte de Funes fue confirmada a las 9:35 de la noche del pasado martes por el Ministerio de Salud de Nicaragua, quien comunicó que la salud del exfuncionario se deterioró debido a una grave dolencia crónica, y también comunicó que los restos serían incinerados en el vecino país donde se encontraba exiliado. Funes, en el inicio de su campaña electoral para ser el primer presidente de la izquierda en el país,
dijo que su manera de gobernanza iba a ser, como decíamos antes, diferente y que sus armas iban a ser dos, la Biblia y la Constitución, y además un lapicero para firmar acuerdos que favorecerían al pueblo salvadoreño más necesitado. Cosa que muy temprano en su gestión presidencial olvidó, pues está documentado por la prensa, por investigaciones, que usó fondos de la famosa partida secreta de la presidencia como su chequera personal para favorecerse y también favorecer a familiares y socios. Estas son las armas de Mauricio Funes. Aquí está la palabra de Dios que guiará todos y cada uno de mis actos de gobierno. Esta es la Constitución de la República. Seré su esclavo porque ella es garantía de paz, libertad y democracia. Y este es mi lapicero personal con el que solo firmaré decisiones de gobierno que favorecerán al pueblo salvadoreño, especialmente a los más humildes y necesitados. Estas son mis armas, las armas del amor, la paz y la justicia social. Aunque Funes siempre sostuvo que él era inocente de lo que se le acusaba y que en realidad el sistema judicial había sido amañado en su contra, tanto la prensa independiente como las autoridades lograron reunir suficientes evidencias para demostrar que primero estuvo involucrado en la famosa tregua entre pandillas en el 2012, en la que concedió algunas facilidades y trato privilegiado a cabecillas de las pandillas para que los homicidios disminuyeran en el país. Pero además de participar o que su gobierno participara en la facilitación de esta tregua, también utilizó aproximadamente 351 millones de dólares de los fondos públicos para favorecerse y favorecer a su familia y socios. Yo sé que hay muchos corruptos preocupados con mi victoria y tienen razón. Mientras faltaban medicina en hospitales, ellos se llenaban los bolsillos. Mientras las familias dejaban de comer, ellos construían sus mansiones sobre las champas y la miseria. Por eso, no tengan dudas, amigos. Se va a acabar el tiempo en que la cárcel era solo para los ladrones de gallina. La cárcel será para todos los criminales, pobres o ricos. Y cuanto mayor sea el robo, mayor será el castigo. Aunque el expresidente hizo varias cosas interesantes durante su gestión, como algunos programas sociales en los que se le daba ayudas escolares a los estudiantes, como zapatos, uniformes, también alimentación o leche, también hizo la ampliación de algunos subsidios, impulsó una reforma de salud. Todas esas cosas y todos esos programas sociales quedaron rápidamente opacados por la cantidad evidente de casos de corrupción que cometió él y la gente que lo rodeaba durante su gestión presidencial. Pero además, él se rodeó de personas que eran de la vieja derecha corrupta del país, quienes se habían separado de Arena y que habían creado el partido Gana, mismo que en 2019 sirvió de vehículo para que Nayib Bukele llegara a la presidencia y ahora pues se mantiene, a pesar de que es inconstitucional mantenerse en el poder después de un periodo de la presidencia. Al final, Funes terminó exiliado en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega, y mientras él estaba allá huyendo fue procesado judicialmente, y al final 2 de los procesos judiciales terminaron ya en condenas que ya no va a pagar porque ya falleció, y que estas condenas suman 20 años, más otros 4 procesos judiciales que aún están pendientes de que terminen. Funes fue el tercer presidente en ser procesado judicialmente en la historia reciente del país y es el segundo que muere en la impunidad. El primero en fallecer fue el expresidente Francisco Flores, quien gobernó en el periodo de 1999 a 2004 y quien fue acusado de malversar un donativo de $10 millones que hizo Taiwán para ayudar a los damnificados del terremoto de 2001. El único presidente que está pagando su condena en prisión, aunque es una condena que para la calidad de persona que él representaba o de funcionario que él era, digamos como que no es muy coherente, pero al final sí está en prisión, es Elías Antonio Saca, cuyo mandato comprendió desde 2004 hasta 2009. El sucesor de Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, está siendo investigado también por casos de corrupción, y de la misma forma que Funes también está exiliado. Además,
también está siendo investigado el expresidente Alfredo Cristiani. Todos los presidentes desde 1989 hasta la actualidad tienen señalamientos de corrupción. Para leer más sobre este tema y otros más que abordamos desde la sala de redacción de Gato Encerrado, pueden buscarnos en nuestra página web gatoencerrado.news y así enterarse y compartir también lo que nosotros estamos publicando. Luego de este repaso de la semana, vamos a la entrevista del podcast. Puedes leer o escuchar todas nuestras investigaciones en el sitio web gatoencerrado.news. Hoy en la entrevista del podcast tenemos a Adriana Ramírez del Movimiento Reverdes, con quien vamos a platicar sobre la importancia del movimiento social y de que los ciudadanos se involucren un poco más en acciones sociales para seguir insistiendo en el rechazo a la reactivación de la minería que se hizo de forma express, es decir, sin pasar por un debido debate legislativo y una consulta nacional, y a pesar de que es una medida que riñe con la ciencia y que además la mayoría de la población la rechaza. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Adriana, primero quisiera que nos contaras un poco qué hace Reverdes, qué es Reverdes y también qué es lo que haces vos ahí en esa organización. Sí, bueno, Reverdes es un movimiento político. Reiteramos que político no significa partidario, ¿verdad? Político es una búsqueda de esta justicia social que es para todos y todas, ¿verdad? Especialmente desde estas personas vulnerabilizadas, desde nuestros territorios que también están siendo vulnerabilizados, y estas luchas históricas, ¿verdad? Desde la población por una vida mejor. Bueno, de las cosas que hacemos principalmente, pues tenemos formación política, ¿verdad? Para juventudes, dinamización de conflictos socioambientales. Esto es una forma fancy de decir que acompañamos a comunidades, ¿verdad? En lo jurídico, en lo comunicacional y en lo territorial. Entonces, cuando hay un problema, un conflicto, la gente nos llama, ¿verdad? Y nosotras vamos, les acompañamos de un abogado, una abogada, y ahí armamos, ¿verdad? Un plancito de acciones para ver cómo podemos enfrentar esta lucha de poderes, ¿verdad? Que al final es casi siempre David contra Goliat, ¿verdad? Uh-huh. Unas comunidades contra poderes económicos, poderes políticos fuertes, y generamos acciones a partir de eso, ¿verdad? Presentamos cartas, presentamos escritos a diferentes instituciones, sabiendo que en estos dorados tiempos no necesariamente van a escuchar estas cosas, pero por eso se acompaña de una lucha mediática, una lucha territorial, ¿verdad? Que genere movimiento, que genere indignación y que la indignación lleve a la acción, ¿verdad? Y también tenemos posicionamientos políticos, ¿verdad? Que nacen de un análisis con la gente, de debates políticos con la gente, donde nos posicionamos, ¿verdad? En fechas conmemorativas o en coyunturas, ¿verdad? Como es el caso o ha sido el caso de la minería, y que nos permiten también dar esta lucha de las ideas que es tan importante, porque el sistema y el gobierno también tratan de robarnos la esperanza, ¿verdad? Tratan de quitarnos toda gana de luchar, toda esperanza de luchar, y pues tratamos de combatir eso. Interesante todo lo que ustedes hacen. Y bueno, aunque el gobierno sí quiere llevarse la esperanza, y además a veces también con algunos argumentos anticientíficos en este tema, sobre todo de la minería, me llamó mucho la atención que ustedes, Reverdes, siempre están, como lo mencionabas, también en algunas acciones sociales para mostrar ese rechazo a algunas políticas ambientales que dañan nuestro país y que también afectan a la población salvadoreña. Una de esas, yo vi también parte de algunos de ustedes que son de Reverdes en el plantón que se hizo el domingo pasado en frente de en los graderíos de la Biblioteca Nacional de El Salvador, que es este monumento o edificio ícono que el gobierno de El Salvador presume internacionalmente que fue donado por China como símbolo de progreso en el centro histórico de San Salvador. Me llamó la atención que en ese plantón hubo cientos de personas que llegaron. No es cierto, como dice el gobierno y
su gente ahí en redes sociales, que 2 o 3 llegaron y sacaron unas fotografías de dron cuando eran las 7 de la mañana y algunos comenzaban a llegar. Después se fue nutriendo un poco más la concentración. Me gustó mucho ver que la mayoría de los que estaban ahí eran jóvenes y que algunos, incluso con los que yo pude platicar, me contaban que ni siquiera eran de alguna organización, sino que también habían llegado motivados por su conciencia social y por la indignación que les causaba este tema de la minería. Sobre todo porque, y me llamó mucho la atención, porque señalaban que es inviable desde cualquier punto de vista la minería, y que el presidente, como te decía, está utilizando algunos argumentos anticientíficos para decir que la minería es verde, que es sostenible. Estos argumentos son anticientíficos, tanto como decir que la Tierra es plana, pero todavía hay gente que cree ese tipo de argumentos. Bueno, en el tema de la minería aquí se han puesto bastantes mitos, pero me llama mucho la atención que a pesar de estos argumentos anticientíficos y también la mayoría de la población está rechazando a la minería, el gobierno sigue insistiendo. ¿Por qué crees vos que hay una urgencia de que se reactive la minería? ¿Qué hay detrás de esto? A pesar de que se juega también el capital político, el gobierno y Bukele. Sí, sin duda ha sido una jugada que seguramente le va a costar caro, ¿vea? Pero pues detrás de esto, desde el inicio del gobierno de Bukele ha habido una lógica extractivista fuerte, ¿verdad? En los territorios eso fue claro desde el principio, o se sintió mucho desde el principio, y es esta lógica de que pues Bukele y compañía ven a El Salvador como su finca, ¿verdad? Y quieren aprovechar el poder político que tienen para hacer todo lo posible para llevarse hasta lo último que tenga, a costa de la vida de la gente, ¿verdad? Y es importante como puntualizar que todo esto lo legalizan, o sea, ha sido una lógica de legalizar el robo y despojo de las tierras con diferentes instrumentos legales, con diferentes creación de instituciones, ¿verdad? Que ha llevado a que incluso lo que hacen ahora sea reconocido por la ley como con este estado de legal, ¿verdad? Y pues el tema de la minería es un tema bien peligroso con el que meterse, ¿verdad? Nosotros no dudamos que Bukele tiene conocimiento de que lo que está diciendo son mentiras. Hay una infinidad de estudios, ¿verdad? Incluso en El Salvador se hizo un estudio de viabilidad en el que incluso Naciones Unidas, ¿verdad?, dijo que no es un país apto para la minería por un montón de cosas, ¿verdad?, porque es un país sumamente poblado, sumamente vulnerable. Incluso este anuncio que hace Bukele con un tuit de la densidad de oro en el país, incluso eso es mentira, ¿verdad? Mencionaba un artículo que publicó la Fundación Boll esta semana, que la densidad que Bukele dice que hay de oro significa que tenemos como el 60% de oro actual en el mundo, en un territorio que es una cosita chiquita en comparación a otros países como México o Canadá, ¿verdad? Entonces son datos seguramente sacados de la manga que suenan pomposos, ¿verdad? Y que no tienen ninguna base científica. Y este afán de conseguir más poder, más riqueza a costa de la vida de la gente, pues es la que lleva también a, bueno, ahora aprobemos la minería en un proceso express de menos de 2 meses. Y esto no viene desde hace 2 meses, ¿verdad? Esto viene desde que comenzó su presidencia, porque se veían cosas como la persecución de los compañeros de Santa Marta, por ejemplo, la adición del gobierno a foros mineros, la creación, ¿verdad?, de la acción de energía y minas, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues es este afán de dinero, este afán de poder que pues va a costar caro. Digamos, él mencionó en la última conferencia de prensa que hizo que la oposición, las organizaciones, los medios de comunicación difunden la mentira apocalíptica, le llama a él, de que El Salvador va a estar peor. Pero
ya como mencionabas, hay estudios científicos que hablaban desde inicios del 2000 sobre los peligros ambientales que representaba la minería en el país, y que al final, después de una lucha social y además estos estudios científicos, lograron que en el 2017 se hiciera la prohibición. Pero él menciona y dice, estos que se oponen a todo lo que uno hace, lo que están difundiendo es mentira apocalíptica. Pero ¿cuál es la verdad de lo que podría pasar en El Salvador, según lo que ustedes han analizado, lo que ustedes saben y los estudios también que han revisado? ¿Qué es lo que realmente va a pasar en El Salvador? Y que no es una mentira política, es una realidad, porque además estamos viviendo en un momento de la historia de una crisis climática que no solo afecta a El Salvador, pero la afecta peor porque somos un país bien vulnerable. Entonces, no es que sea una mentira apocalíptica, pero ¿qué es lo que va a pasar si ya se reactiva la minería tal como lo ha planteado el gobierno? Sí, bueno, en primer lugar, ya tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que estas fotos que han andado circulando son fotos reales, a diferencia de lo que él ha dicho, ¿verdad? Que son fotos sacadas de internet, no sé qué. Son fotos reales de un río en concreto, un cuerpo de agua en concreto, que ya no es viable para ningún tipo de vida. Y eso es lo que genera la minería. O sea, la minería, podemos analizar el instrumento de ley que ha sido aprobado, y ahí te da una visión de cada parte del proceso que va a afectar al país. Por ejemplo, en la ley se divide en diferentes etapas, ¿verdad? Del proceso minero, y las etapas más peligrosas, las etapas más amenazantes son las que absorbe el Estado. Es decir, desde los estudios hasta la extracción. Y en ese proceso se usan metales pesados sumamente dañinos para todo tipo de vida. Y se habla de que se prohíbe el mercurio. Y esto es una burla para la gente, es una burla para la naturaleza, porque el mercurio ni siquiera es el principal lixiviante que se ocupa para la minería en el mundo. Es el cianuro. Y del cianuro no se menciona ninguna prohibición, ¿verdad? Y lo que hace el cianuro, incluso en pequeñas cantidades, es que se adhiere a los glóbulos rojos, ¿verdad? Y ya no lleva oxígeno a ninguna parte del cuerpo. Sabemos que el oxígeno fluye a través de la sangre, ¿verdad? Entonces prácticamente asfixia a la vida. Y este es uno de los muchos metales pesados que también surgen como desechos de este proceso, que es sumamente contaminante. Además de eso, bueno, se matan literalmente montañas, cerros, ¿verdad? Para ir sacando de ahí pedazos de roca, pedazos de tierra, que luego se trituran, ¿verdad? A esa mezcla triturada es la que se le añade el lixiviante, que en este caso, en casos casi de todas las minas del mundo, es el cianuro, y de eso sale drenaje ácido, ¿verdad? Que es el que llega a los cuerpos de agua. Y tratarlo es sumamente caro. O sea, tratar cualquier parte de este proceso es sumamente caro. Y bueno, luego de eso está la parte de comercialización y exportación, ¿verdad? Y estas partes ya no son únicamente para el Estado. Entonces, el Estado absorbe el costo ambiental, absorbe el costo también humano, o sea, son vidas humanas, salvadoreñas, seguramente de gente empobrecida que no puede acceder a otro trabajo, ¿verdad? Y luego en la parte donde se le pone el precio y donde se generan más ganancias, ya no es del Estado, ¿verdad? Entonces se ha dicho también que el Estado tiene que tener parte en quien tenga, bueno, primero se dijo que el Estado iba a tener monopolio, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso también es mentira, porque luego en la ley dice, bueno, no, también si hay una empresa y el Estado tiene acciones, entonces también se puede si la empresa tiene los permisos. Entonces es una ley que se contradice a sí misma para beneficiar, no sabemos todavía a quiénes particularmente, pero las empresas mineras en el mundo son un puñado, o sea, son contadas porque absorben costos demasiado altos, ¿verdad? Y todos estos químicos son permanentes en el medio ambiente. La mina San Sebastián comenzó hace más de 100 años, ¿verdad? Y este drenaje ácido sigue estando ahí. Estas aguas que
podemos ver en las fotos que se han sacado últimamente, ¿vea? Son color amarillo, son color mostaza, ninguna vida es posible. Ahí la gente creo que lo tiene claro, o sea, por eso creo que ha habido tanta juventud e incluso no organizada, ¿vea? Que se ha acercado, porque al final desde las juventudes es ¿y qué país vamos a tener? O sea, la única posibilidad va a ser migrar, ¿vea? Y así hay muchos elementos de este proceso minero que son sumamente alarmantes, ¿vea? Sí, precisamente eso también te quería preguntar, ya que es indignante lo que se ha aprobado y la forma en que se hizo también, y la situación a la que vamos, que cada vez va a estar peor. Las juventudes, ¿crees que de verdad están despertando? Que esto puede ser un despertar y porque en todo lo demás, digamos, hay juventudes que se sienten tranquilas porque sí, ya no hay pandillas en su colonia, que antes era muy peligrosa, pero bueno, ¿a qué costo estamos pagando ese tipo de seguridad que nos han dado con este tipo de negociaciones que hay detrás de ese tipo de leyes? ¿Crees que este tema de la minería puede ser el elemento que faltaba para que se despertara la conciencia social de las juventudes y de la población en general? Sí, pues yo creo que sí, y tenemos esperanza de que así sea, porque este plantón que hubo el domingo también tuvo una cosa bien peculiar, vea, que hubo mucha gente autoconvocada, que usualmente no es algo que pasa, vea, usualmente pues las organizaciones convocamos, llamamos, vea, pero pues hay este recelo de que pero es que es movimiento político, entonces me van a querer vender a alguien, ¿vea? Pero hubo mucha gente que esta genuina indignación, incluso con el miedo que da, ¿vea? A llegar a poner el cuerpo, incluso con los percances que lleva a movilizarse, porque hubo gente que se movilizó desde la Unión, ¿verdad? Pues incluso con todo esto la gente asistió, y eso es sumamente importante también. Es de recalcar, vea, otras acciones que se han hecho, que la gente se ha sumado en cantidades que sorprenden, vea. También tuvimos una acción hace como 2 semanas de pega de afiches aquí en Constitución, y usualmente siempre es como un montón de insultos de la gente que pasa, vea, que obviamente no faltaron, pero nunca había habido tampoco tanta receptividad de la gente, de que denme afiches que yo quiero llevar, vea, o habían cosas como que nos conmovían un montón, porque pasó una señora, 2 mujeres en un carro, una señora como bastante mayor, y fue como, ay, que Dios los bendiga por su trabajo, no sé qué. Entonces demuestran, vea, que hay una sensación de malestar, vea, una sensación de disconformidad de la gente, y que se va a comenzar a expresar. Hay un montón también de personas, de organizaciones que nos han buscado, que nos han llamado, que quieren sumarse, ¿vea? Cómo aportar, y que a veces es un poco lo que nos detiene, ¿vea? Que no sabemos cómo, que no sabemos dónde, no sabemos con quién, pero sin duda ha habido un despertar y que nos mueve profundamente desde el corazón y desde el miedo de, pues, ¿y qué país vamos a tener, vea? Bueno, para finalizar y pensando en estas acciones que se deben hacer, no sé si ustedes ya tienen planeado, ya tienen calendarizado algunas nuevas acciones que van a promover y hacer convocatorias, y así que quienes nos escuchan también puedan sumarse si así lo desean. Sí, bueno, ahorita estamos en esta campaña, ¿verdad?, de no a la minería, sí a la vida, con diferentes acciones. Vamos a tener conversatorios en diferentes territorios, por ejemplo el Paisnal, que es Saltepeque, entre otros, ¿verdad? Y seguimos con esta campaña de pega de afiche, ¿verdad? Y que animamos también a la gente a que se sume, ¿verdad? Es tan sencillo como tener tu afichito, incluso imprimirlo, pegarlo fuera de tu casa, pegarlo donde querrás, ¿verdad? Pero que se note, que se vea que hay un descontento. También vamos a tener otros tuitazos, ¿verdad? Porque también reconocemos que el territorio digital es un territorio de disputa, donde las narrativas hegemónicas se han posicionado fuertemente porque tienen el dinero, ¿verdad? Porque tienen el poder, pero queremos contrarrestarlo con más tuitazos. Este próximo
30 de enero vamos a tener un tuitazo territorial en el que invitamos a la gente de todo el país a que pegue su afichito, que escriba un cartelito si no tiene su afiche y que lo pegue, que lo saque, vea, que se vea en las calles este descontento, que se tome una foto o que tome una foto del afiche y que lo tuitee, vea. Desde Chalatenango decimos no a la minería, desde Morazán decimos no a la minería, y que demuestre, vea, que es un descontento nacional, que es un rechazo nacional, porque sabemos lo que está en juego. Uh-huh. Seguramente también va a haber una foto de la sala de redacción de Gato Encerrado en la que vamos a poner que también desde aquí rechazamos la minería. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y aceptado la invitación para participar en este podcast, Adriana. Sí, muchas gracias a ustedes. También animar a la gente que nos escucha que nos siga en redes sociales, vea, en Facebook, en TikTok, en Instagram y en X nos pueden encontrar como Reverdes, y les invitamos, vea, a que no nos gane el miedo, que actuemos desde la esperanza, porque ciertamente no todo está perdido. Antes de finalizar el podcast, quiero anunciar que en Gato Encerrado estamos preparando una sección de deportes en la que vamos a trabajar temas de investigación, reportajes y notas relacionadas con el deporte y los atletas salvadoreños. No vamos a hablar solo de fútbol, pero hoy en el podcast sí, ni modo. Guillermo Cartagena, uno de los editores de Gato Encerrado, nos envió un breve análisis sobre la noticia del polémico futbolista Fito Zelaya, quien esta semana dijo que se retiraría del fútbol nacional. Bueno, la noticia de la semana en el fútbol nacional fue el anuncio del retiro del delantero Fito Zelaya, quien es ya uno de los máximos exponentes de Alianza, aunque en el último año había perdido bastante protagonismo en el equipo paquidermo, luego de una serie de lesiones que mermaron su tiempo de juego y que, según el propio jugador, es la principal razón detrás de su retiro de las canchas. Fito Zelaya disputará su último partido vistiendo la camiseta de Alianza el día sábado ante Cacahuatique en el encuentro correspondiente a la jornada número 2 del torneo Clausura 2025 de la Primera División. La directiva de Alianza también anunció que están en preparativos para realizar un partido homenaje para Fito y su dorsal, el mítico 22, será retirado. Zelaya logró números de récord, ¿no? Números que cualquier otro futbolista envidiaría. Disputó 385 partidos, anotó 176 goles, ganó 8 títulos de primera división, 5 campeonatos de goleo individual y además es el máximo goleador histórico de Alianza y el máximo goleador en finales de torneos cortos. Quizás son estos números los que hacen que también mucha gente considere a Fito Zelaya uno de los mejores, si no es que el mejor futbolista del siglo XXI en El Salvador. A ver, talento nunca le hizo falta, aunque en los últimos años su condición física fue siempre un impedimento para que él mostrara su máximo potencial. Pero lo que más pesa sobre Fito es haber participado en las negociaciones sobre el arreglo de diversos partidos de la selecta. Sí, me refiero al famoso caso de los amaños. Aquella investigación que tuvo lugar en 2013 ocasionó que Fito fuera sancionado por 12 meses apartado de cualquier actividad vinculada al fútbol. El castigo le llegó a Zelaya justo en el mejor momento de su carrera, luego de incluso haber disputado la fase previa de la Europa League con el Alanya de Rusia y de haber sido uno de los máximos referentes de la selecta en aquella hexagonal camino al Mundial de Sudáfrica 2010. De no haber sido por los amaños, quizás la carrera de Fito pudo ser más gloriosa y estaríamos hablando de un futbolista salvadoreño con una exitosa trayectoria en Europa. No sucedió así, por lo que a Fito se le reconoce por lo que hizo en una liga a la que apenas podemos llamar profesional, pero que a falta de grandes figuras en tiempos recientes, lo alcanzado por Fito Zelaya parece ser suficiente para considerarle un ícono. Bueno, ha llegado la hora de cerrar este podcast y yo te agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final. Te recuerdo que puedes seguirnos en cualquiera de las redes sociales buscándonos como @gatoencerradosb y también te puedes suscribir a nuestro canal en WhatsApp para que te estén llegando notificaciones de las publicaciones que estamos haciendo en nuestro sitio web gatoencerrado.news. Soy Ezequiel Barrera y nos escuchamos hasta la próxima semana para hacer un repaso periodístico de los temas más destacados y de la realidad nacional. Puedes escuchar el Gato Podcast de los viernes en todas las plataformas de podcast. Compártelo con tus amigos para que se enteren de lo que está pasando en El Salvador. Hasta el próximo viernes.